¿Han tenido la sensación esa de que han pasado muchas horas y aún sigues jugando? Aún sigues conectado. A mí una vez me pasó para una festividad típica de mi país que me quedé jugando con unos amigos. Era normal consumir alimento en exceso en esas fechas. Fue una fecha donde en mi país se come mucho. La cosa es que, sin darme cuenta, me empecé a reír muy fuerte y estuve jugando hasta muy tarde en la noche. Lo curioso fue que lo sentí medianamente normal. Era habitual eso en la juventud, digamos, de mi vida. Sin embargo, la gente a mi alrededor sí se percataba de que pasaba muchas horas seguidas jugando videojuegos. Ahora, últimamente he estado escuchando muchos testimonios de gente que ha estado a punto de perder su vida como la conocen, producto de estar jugando constantemente, hasta 16 horas al día. Y eso me llamó la atención y me hizo preguntarme sobre lo que la OMS había mencionado hace no tanto tiempo, como que los videojuegos podían generar una adicción. Harto ruido generó eso, me acuerdo. Y no es menor que la OMS también considere cosas como el café como una adicción. Cosa que más o menos la consideramos, sí, una adicción. Sin embargo, la de los videojuegos no es una adicción similar a otras, como por ejemplo el consumo de drogas. Funciona de otra forma, aunque por lo que escuché de Andrew Huberman, en tu cerebro la dopamina funciona similar a una droga. Sin embargo, no se deja de la misma forma. Igual hay un síndrome de abstinencia, pero es producto de la dopamina que genera tu cerebro. Y es bastante más fácil, entre comillas, de solucionar. No como una droga que genera no solamente una dependencia dopamínica, sino que también hay una dependencia química de otros aspectos de tu vida, de tu cuerpo, perdón. Entonces, claro, cuando se declara una adicción o cuando tú podrías pensar que es una adicción, cuando existen estos casos como hay una pérdida de control sobre tu tiempo en el juego o la prioridad del juego está por encima de lo que sería otras actividades y la opción de optar voluntariamente a seguir jugando a pesar de las consecuencias negativas que esto trae. No es menor el hecho de que se estudie y se sepa el que los videojuegos cada vez más estén enfocados en mantenerte enganchado. Inclusive sabemos que hay un juicio por Electronic Arts por el tema de los cromos de FIFA. O sea, hay un registro histórico en nuestro tiempo actual sobre algo que genera adicción en los videojuegos. Y sabemos, por ejemplo, que Ubisoft tenía un equipo de psicólogos, yo creo que aún lo tienen obviamente, para hacer que sus mundos abiertos funcionen de forma adictiva para mantenerte enganchado en los videojuegos. Por otra parte, tenemos juegos como los gachas, que son cada vez más populares en Occidente, que antiguamente eran como de un público muy nicho en Oriente, países asiáticos, donde se consumía mucho esos juegos y ahora se consume alrededor de todo el mundo. Y tienen una mecánica que es casi como un casino, de darte los personajes y tú empiezas a gastar dinero y dinero en ese tipo de cosas, siendo que de entrada esos juegos no cuestan nada, son gratuitos. Tenemos los pases de batalla, que ahora me he dado cuenta que existen los pases temporales y los pases de batalla en un mismo juego. Y tienen temporalidades distintas y uno o más de uno están dentro del otro. O sea, te están obligando a consumir constantemente más y más juegos. Inclusive el tema de las misiones diarias hace que tú seas castigado por no jugar, cosa que antes eso no existía. Y tenemos obviamente la idea que ahora se maneja de juego como servicio y que básicamente si no tienes uno te estás quedando atrás en el mercado. Aunque sabemos que eso no es tan así con el fracaso que tuvo Concord, entre otras cosas el buscar ser un juego como servicio y también el forzarte ideas políticas propias de desarrolladores o consultoras que por ese tema se ha derramado bastante verborrea ya en internet. Ahora, normalmente cuando ocurren estas cosas es porque tú estás persiguiendo algo que te da el videojuego, ya no estás teniendo la vida real. Normalmente el videojuego, la gracia que tiene es que te da una satisfacción real o una consecuencia real a las cosas que tú estás haciendo. Y es ahí el por qué seguimos volviendo a esos mundos. Nos permite desconectarnos de la ansiedad, de lo que estamos sintiendo, del estrés laboral, del estrés del colegio, de las expectativas de la gente. Son un lugar seguro en un mundo caótico.
todas las cosas que ocurren en el juego son medibles. Hay recompensa, tú puedes ver tus progresos. Tienes una recompensa visual, una forma de medir visualmente tu progreso. Y la vida real no funciona así. Además, se genera un tipo de conexión social que, si bien nació hace mucho tiempo, yo lo viví un poco con Ragnarok Online, que fue el juego al que estuve adicto y pasaba muchas horas jugando, aunque debo decir que dejé de jugar juegos online y mi percepción, mi adicción cambió. Ya no soy adicto a los videojuegos, obviamente, aunque sí tuve otras adicciones físicas más fuertes, como el tabaco, por ejemplo, que me costó mucho dejarlo. Sin embargo, mucha gente que le interesa, le cuesta tener esa conexión social, y los videojuegos se los dan con mucha mayor facilidad. A través de los juegos online, las comunidades, las llamadas en Discord, las evoluciones que han tenido los foros de mi época en la actualidad son muy distintas y generan conexiones. Los juegos online tienen micrófono abierto, te haces amigo de las personas, obtienes los IDs simplemente por haber jugado con esas personas, y empieza a crearse una relación entre mucha gente que se desconoce en persona. Ahora, los videojuegos generan esta sinapsis perfecta entre las necesidades que tiene una persona en la vida real y la recompensa por nuestras acciones inmediatas. Cosa que, por ejemplo, el estudio no te da, el trabajo no te da, entrenar no te da, crear un negocio no te lo da. Porque son cosas que tienen recompensa, pero a largo plazo, con el paso del tiempo. Creo personalmente que la solución a este tipo de cosas es, primero, hacer que el gaming no sea la prioridad de tu vida. Por ejemplo, busca algo que tenga un significado o un propósito. Si tienes familia, tus hijos, tu pareja. Si tienes un trabajo, ascender en el trabajo, tener un mejor puesto, subir tu sueldo. Cambiar de trabajo. El trabajo mismo te puede dar una solución a eso, porque hay otro tipo de satisfacciones. Y lo otro es que tú empiezas a ocupar tu tiempo en algo que tarde o temprano tiene una recompensa en el mundo real, como por ejemplo un sueldo, por ejemplo el cariño de tu familia, por ejemplo salir con tu esposa, con tu pareja, buscarte una pareja. Sé que puede haber mucha gente joven que me está viendo. Entonces, intentar sociabilizar en la vida real, vencer miedos, entre otras cosas. Al menos a mí, y como recomendación personal, el que haya una intencionalidad en tu juego lo hace distinto. Primero, no es tu prioridad en el día. O sea, si no juegas un día, no te va a afectar en nada. Al principio sí cuesta, pero la idea es que con el tiempo eso empieza a dejar de afectarte de la misma forma. Porque tu dopamina se empieza a volver a su estado natural, digamos. Tú al tener una intencionalidad, por ejemplo, supongamos que quieres jugar un determinado videojuego, como por ejemplo Silksong, que salió hace poco, y que lo estaba jugando en el canal un poco. Tú generas cierta intención, o sea, quiero jugar Silksong, quiero terminarlo, quiero, no sé, platinarlo, pero me voy a dedicar a jugarlo eventualmente, o todos los días un poco, o un par de horas el fin de semana, y sería todo. Pero estás dando prioridad, por ejemplo, a otras cosas. O por ejemplo, algo que yo hago bastante. Ocupo los videojuegos como una recompensa después de hacer algo. Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, grabar un video. Seguir edificando el negocio que quiero edificar. Entonces, el videojuego empieza a ser una recompensa en el corto plazo por una acción que estás teniendo ahora que no tiene relación realmente con los videojuegos. Entonces ahí estás ocupándolo realmente como un hobby, como algo que solamente puedes hacer después de que hagas las cosas que realmente tienen prioridad. Y lógicamente tienes que interiorizar en tu cerebro que los videojuegos son un hobby que te dan una entretención, o te dan una distracción, te dan placer. Pero hazlo por eso, porque te divierten y porque son tu hobby, no para escapar de otras cosas. Haz las otras cosas y recompénsate con un poco de entretención, con un poco de distracción. Lo importante es que tú te des cuenta cómo estás usando el gaming primero. Si para ti es un problema, busca ayuda profesional si es necesario. Empieza a ver intencionalidad. Busca formas de desintoxicarte. Desintoxícate de esa dopamina adicional o de esa dopamina mal enfocada que has estado consumiendo, que has estado buscando. Y simplemente empieza a tomar pasos de acción en esa dirección. La dirección de mejorar o de dejar de lado el gaming como tu prioridad 100%. Lógicamente, las cosas y el tiempo que le puedes dedicar va a depender de la etapa de la vida en la que estés. Tener hobbies no es malo, pero hay cosas que debes priorizar de otra manera. Dependiendo de cada responsabilidad que tú tengas, debes obrar en consecuencia a esas prioridades y esas obligaciones. Espero que te haya ayudado.
mi interés es armar esta comunidad. No, ahora hacemos todo. Aquí todos somos gamers. Yo también soy gamer. Lo ocupo de cierta forma para relajarme, entre comillas. Pero es una actividad que yo disfruto desde que soy joven. Desde que soy muy niño, de hecho. Y lo importante es ocuparla como eso. Como ese hobby, como esa diversión. No para escapar de tus obligaciones y tus problemas. Los problemas se resuelven, las obligaciones se realizan. Los videojuegos son un hobby, como cualquier otro. Sin más que decir, suscríbete, comparte. Escribe en los comentarios tus experiencias, si has tenido alguna experiencia similar o si sientes que estás teniendo un problema. Aquí estamos para apoyarnos entre todos. Bendiciones, amigos míos. Nos estamos viendo.